Muy bien. Hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio que Dios nos permita salir con libertad. Esperamos, después de todas las cosas que están dando a nivel mundial, especialmente aquí al norte, que podamos seguir con esa libertad de estar saliendo al ambiente virtual. Damos gloria a Dios por eso. Hemos estado viendo la importancia, porque los tiempos que estamos viviendo nos motivan a creer que los acontecimientos están tomando una dirección que da la impresión que son tiempos finales. Y sí, no se equivoca, creo que son tiempos finales. Ahora, esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que son tiempos finales. Pero lo que estamos viviendo ahora nunca había tenido tanta relevancia desde la perspectiva escatológica. Cuando hablamos de escatos logos, quiere decir estudio de los tiempos finales, a nivel, según la visión escritural. O sea, podemos decir también desde el punto de vista teológico. Parece que lo que está pasando ahorita en Estados Unidos de Norteamérica va a incidir de una manera muy fuerte, muy impresionante en el ambiente político, económico, social, cultural inclusive, y se agrega esto y se acepta Davis, que no vaya a morder el cable, se acepta esto, perdón hermanos por la interrupción, se acepta eso en el sentido de que el nuevo orden de la normalidad que estamos viendo, un nuevo orden de normalidades, con una serie de limitaciones, y bien vimos que nos podemos plegar a órdenes de normalidades que nos sacaron de una conducta que traíamos, podemos decir, centenaria, tal vez unos 200 años sin sufrir cambios tan bruscos. Y nos adaptamos bien, o sea, estuvimos encerrados casi 7 meses. No fue así mi caso, pues yo no sentí mucho el encierro porque estuve trabajando todo este tiempo y salía a cualquier hora, pero sí disfruté las calles vacías, ¿verdad? Las calles vacías, sin tráfico, sin humo, o sea, sin smog, fue alegre. Pero lo que llama la atención es cómo nos plegamos a la instrucción. No tanto por la presión legal que se ejercía, de irse a la cárcel si andaban fuera de las horas determinadas que no se tendría que andar, sino que llamó la atención cómo el temor que generó el hecho de poder contagiarse de la enfermedad y morir, que era lo que, o padecer las consecuencias. 7 meses encerrados. Y ahora estamos viviendo el peor tiempo de la pandemia. Hoy hay más casos de contaminación, pero ya nos habituamos. Eso quiere decir que somos seres que se habitúan y se amoldan a las circunstancias de gran adversidad. Hoy siguen los casos tan serios o más serios que anteriormente, pero ahí estamos nosotros viviendo, saliendo, comprando, reuniéndonos. O sea, el temor que originalmente a lo desconocido nos tenía relegados a las casas, hoy ya nos habituamos, ya nos acostumbramos. Entonces me venía a la mente algo interesante. La penetración de la Escritura, o sea, la divulgación de la Escritura, hoy es por todos los medios, pero ha perdido, no voy a decir su calidad, porque la calidad de la Escritura no se pierde porque yo sea un mal cristiano. La calidad de la Escritura la da el Espíritu Santo. Por eso dice el texto que somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, porque la letra nos separa de Dios, mientras el Espíritu es el que nos da la vida espiritual. Pero oremos y seguimos meditando sobre lo que estamos hablando. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos sujetamos, Señor, a tu palabra, pero antes de eso te pedimos perdón. Te rogamos, Padre, que nos perdones. Ten misericordia de nosotros. Mira, Padre, nuestra condición. Somos, Señor,
pecadores. Somos, Padre amado, somos nosotros de los que interiormente tienen un programa, Señor, de pecar. La grande diferencia, Señor, con los que están aún sin haber recibido a Cristo es que nosotros estamos justificados delante de Dios, porque al haber creído en Cristo, Señor, tú nos hiciste la gracia, la misericordia de ponernos delante de tu presencia sin acusación, sin señalamiento. Nos ves, Señor, en nosotros la sangre del Cordero, y eso nos hace, Señor, que por el bien amado que es Cristo Jesús, seamos aceptos para ti, Padre. Ahora, Dios, perdona nuestros pecados, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Abre el entendimiento espiritual, Padre, para que hoy podamos nosotros manejar la palabra, Padre, de tal manera que tu palabra se convierta en nosotros en un enorme peso de gloria. Te lo suplicamos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre poderoso, glorioso y misericordioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Fíjense, hermanos, que hemos llegado a la conclusión de algo interesante. Cristo viene, pero viene por un grupo selecto. O sea, todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador estamos justificados delante del Padre, pero únicamente los que nos encontremos en el rango de 1 Tesalonicenses 5:23 seremos hallados irreprensibles. Dice, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, 1 Tesalonicenses 5:23, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para el día de su venida. Para alcanzar esa irreprensibilidad tenemos que conocer la Escritura. El domingo pasado yo les di a ustedes una foto de la lámpara o de lo que se llama también la menora o el candelabro, que en el antiguo pacto, en el templo, perdón, en el tabernáculo de Moisés, estaba en el lugar santo. Estaba el atrio, donde estaba el altar del holocausto, estaba el lavacro, donde los sacerdotes se lavaban, y luego entraban a otro nuevo apartamento, digamos así, o a otra nueva sección del tabernáculo, que constaba de 3 secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, dividido por cortinas. Del atrio al lugar santo había una cortina y del lugar santo al lugar santísimo había otra cortina. Entonces, en el atrio estaba el altar del holocausto. Ahí a grandes temperaturas se ofrendaba el cordero que se consumía por el fuego, y luego los cuernos de las 4 partes de las 4 esquinas del altar se ungían con sangre, o se manchaban o se embarraban con sangre, y luego de esto el sacerdote pasaba al lugar santo. En el lugar santo todos sabemos que estaban los panes de la proposición, que estaban puestos de 6 en 6, 6 en 6. Cada pan de estos representaba a una tribu de la casa de Israel. Por ejemplo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín estaban eran las 6 tribus, y las otras 6 tribus compuestas por Zabulón, los otros 6 eran la razón de ser por la cual Dios había visitado la tierra, la razón de ser por la cual Dios había rescatado a Israel de 430 años de Egipto, la confirmación de las bendiciones a Abraham, la confirmación de las bendiciones a Moisés, el respaldo para Isaac, en fin, esto tenía una razón de ser impresionante. Dios, queriendo tener relación continua y constante con el pueblo, hizo el tabernáculo. Recuerde usted esos versos hermosos del 25:40 de Éxodo, cuando Moisés sube al monte y trae el diseño del tabernáculo, y hay hombres llenos de Espíritu Santo que hacen todas las exquisiteces de los elementos o de los muebles que se usarían en el tabernáculo. Regresemos. Atrio. En el atrio está la luz del intelecto. En el atrio es la luz del conocimiento. O sea, en el atrio están los oyentes. El oyente está en el atrio.
el oyente está incorporándose a una vida de santidad. Pero tal vez vale la pena que le diga porque estamos viendo esto. Recuerde que tenemos niveles de crecimiento espiritual visibles, que conste, ninguno es garantía, porque hasta el amigo fue sacado de la fiesta porque no tenía un traje adecuado. Me voy a explicar. Tenemos niveles: el oyente, el creyente, el discípulo, el siervo y el amigo, ¿verdad? Este orden tipifican, para que nos entendamos cómo es el crecimiento en el cristiano. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, somos oyentes, estamos en el atrio, estamos con todo el bagaje del hombre natural, con todo el conocimiento o algún grado de conocimiento escritural que nos parece inentendible. No entendemos la escritura, leemos y no entendemos, ¿verdad? Los oyentes están escuchando continuamente la información bíblica y viven más de emociones y de sensaciones y de experiencias visibles, que se hablan lenguas, que la música o la alabanza y la oración está impresionante, que un coro impacta el alma. Entonces, es un ambiente altamente emocional con un fuerte componente sentimental. El oyente está oyendo palabra, está en el atrio. Ahora bien, comienza a darse cuenta y comienza a entender primeramente que Cristo Jesús pagó por él, altar del holocausto, pagó por él, que como Cristo pagó por él, empieza a entender que entonces la palabra actúa en él como agua que está limpiando su vida. Podríamos irnos a Ezequiel 36:25. La palabra limpia nuestra vida desde el punto de vista, la palabra limpia nuestra vida desde el punto de vista escritural. O sea, teológicamente la palabra es fuego y es martillo, y es agua, limpia, es espada también, limpia nuestra vida. Y en ese proceso de limpieza nosotros podemos trascender al grado, perdone por decir esto, inmediato superior, que es el creyente. El oyente puede trascender a creyente, y cuando el creyente ya empieza en el ambiente donde se desenvuelve a tener identidad como lo que ahora es hijo de Dios, como lo que ahora es que se congrega, como lo que ahora es que ya prefiere no oír música que no sea los coros, empieza a tener alguna afinidad o empieza a ver algunos hermanos dentro de la congregación que le llama la atención, y aquí están los que están sobre el altar, en la alabanza, los directores de alabanza, el pastor que predica, el anciano, o el que profetiza, o el que ora. Total, ellos empiezan a ver que hay personas que tienen un nivel que él en su emocionalidad quisiera alcanzar. Si le dijéramos en ese momento que para poder alcanzar un nivel así, lo que debería de hacer es involucrarse en la escritura y tener una participación activa, continua y constante de la congregación. El problema con mucha gente es que es dominguera. Dominguera quiere decir que solo va el domingo. Y las personas que solo van el domingo por razones de trabajo, por lo que sea, ¿verdad? No importa por qué. No estamos juzgando, ni señalando, ni acusando, no. Pero tienen menos posibilidades de alcanzar un nivel espiritual interior, de definición. Porque al fin de las cansadas, lo que nosotros pretendemos, o espera un pastor, o espera un ministro, es que las personas alcancen un grado de definición espiritual. Estoy hablando de esto porque hemos estado hablando de los siervos. Y estoy hablando de esto porque la vez pasada hablamos la revelación de Jesucristo que Dios le dio a sus siervos sobre las cosas que han de suceder pronto, enviándola a su siervo Juan, enviándola a su ángel, para que se la diera a su siervo Juan. Este siervo Juan dio testimonio de Jesucristo y de la palabra de verdad. O sea, este siervo Juan, cuando dicen que dio testimonio, quiere decir que él
Él encarnó en su conducta, en su forma de hablar, en su definición, encarnó la enseñanza de Cristo Jesús. Esto le había granjeado estar en la isla de Patmos. Por supuesto, todo era un plan perfecto de Dios. Entonces, el oyente, miren pues hermanos, por supuesto, nadie puede clasificar a nadie. Yo no puedo decir fulanito es amigo, fulanito es creyente, fulanito es discípulo o menganita es sierva. No, esta economía le pertenece a Dios, menos mal, porque si por eso diéramos privilegios y por eso diéramos espacios espirituales, sería una iglesia, serían congregaciones que están muchas veces basadas en estereotipos que es fácil aparentarlos. Muy bien, regresemos. El oyente está escuchando, el oyente está oyendo, empieza a tener una relación de diferente manera. Si tenía costumbres de usar algunas sustancias para provocarse estados de ánimo diferentes, empieza a alejarse de ellas. Si tenía amigos o personas que conocía que participaban de cosas que él oyó en la iglesia decir que eran indebidas y no eran correctas, empieza a hacerse selectivo en sus amistades. Y esto lo va haciendo que trascienda al nivel de creyente. El creyente son luz y sal. Veamos en Mateo. No hemos visto ni un verso, hermano. Vamos a Mateo. En el capítulo 5, en el verso 13, mire cómo dice. Dice, y vosotros sois la sal de la tierra. 5:13 de Mateo. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces dice el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los creyentes se convierten, es más, hasta la Sociedad Bíblica Unida, al título que le pone a los versos del 13, 14, 15 y 16 de Mateo 5, les pone: los creyentes son sal y luz, porque los creyentes empiezan a llevar la experiencia de la palabra, la experiencia de las costumbres diferentes que se están estableciendo, las empieza a llevar a su área estudiantil, a su área académica, a su área familiar, a su área de amistades, o sea, a su ambiente social, hasta su ambiente deportivo. Empiezan a ver evidencias que esta persona ya no participa de obras que ha escuchado, no son agradables delante de Dios. Todavía no tiene argumentos para hablar al respecto delante de gente que le pide razón de las nuevas conductas que está adoptando. No tiene elementos muy fuertes, no tiene mucho conocimiento escritural, entonces hasta rehúye uno el dar explicaciones de por qué uno es así. Y muchas veces se escuda en que me hacía mal, ya no quiero, o cosas de orden humano. Pero ya cuando empieza a provocar alguna reacción de los que lo ven, ya podemos decir que se está convirtiendo en luz, se está convirtiendo en sal, o sea, él ya no se presta al proceso autodestructivo y empieza a dar luz de que tiene una forma de conducta diferente. Yo eso lo vi en muchos, en mi experiencia de vida, muchos que recibieron a Cristo y empezaron a participar de las iglesias cristianas y de repente, tal vez un poquito radicales si usted quiere, se abandonaban el fútbol, abandonaban los deportes y se concentraban en un nuevo deporte, que era andar anunciando el evangelio. ¿Por qué digo deporte? Porque ya no siguieron así, solo fue por un tiempo, solo fue por unos momentos. O sea, no fueron enviados, ellos se enviaron porque se motivaron, porque aún cargan
emociones y sentimientos características del oyente. El oyente no está sustentado en la palabra. El creyente, aunque es luz y sal, porque hay evidencia que pertenece a otro grupo, no al grupo de donde salió, no tiene mucho sustento escritural. Pero si persevera, pero si se mantiene en ese ambiente de la oración, del estudio bíblico, del estudio congregacional, de la participación en las funciones de la congregación, la palabra empieza a fundamentarlo y se constituye en discípulo. Todos los diferentes estadios para fines didácticos, es que esto es así. No quiere decir que la Biblia dice, hay unos que son oyentes, otros que son creyentes y otros que son discípulos. No, la Biblia no lo establece. Es para fines didácticos. Es como una autoevaluación para ver en qué nivel espiritual estamos. Por supuesto, ningún nivel espiritual es garantía. Se lo demuestro ahorita. Oyentes y creyentes. Oyentes y creyentes. El creyente está perseverando, se mantiene firme, es altamente emocional, es altamente entusiasta y es frágil y débil porque alguna conducta que no sea la que él supone que debe de darse, lo puede derribar de su postura sentimental y emocional y retroceder hasta fuera inclusive de la congregación. Pero fíjense, hermanos, que veamos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Yo sé que usted ya conoce estos versos porque usted se mantiene continuamente escudriñando la palabra. Pero mire lo que dice. Jesús hablando a un grupo de judíos que estaban cerca de él. Los versos del capítulo 8, los versos del 21 al 30, Jesús está hablando de su partida. Jesús está hablando que tendrá que salir de la tierra e irse a la presencia de Dios. Y esto ya lo hablaba con gente con algún grado de madurez. Veamos el verso 21 solo para entrar más fácilmente al verso 31. Mire el verso 21. Al hablar Jesús de esto, del 8:21, está hablando ya no con gente oyente ni con gente creyente, está hablando con gente que ya ha tenido la experiencia de caminar por él y que ya ha oído su instrucción. Mire cómo dice el 21 del capítulo 8 de Juan. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscarán, pero en vuestro pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Decía entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, donde voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, eso hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Verso 28, les dijo Jesús, pues cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mi cuenta, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Verso 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Y hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Se da cuenta? O sea, aquí, en este verso 30, por eso leí del 21 al 30, aquí en este verso 30 dice, después de oír estas cosas, muchos creyeron en él. O sea, eran oyentes, y cuando oyeron esas cosas se convirtieron en creyentes. O sea, ahora, entre el verso 30 y el verso 31 del capítulo 8, hay días, hay semanas. O sea, no es que atrás de una cosa a otra, no. Estas personas tuvieron su tiempo como creyentes para manifestar la nueva experiencia que habían adquirido. En el verso 31, a estos creyentes, mire pues, recuerde pues, del verso 21
del verso 21 al verso 29 del capítulo 8, Jesús habla cosas bien interesantes. Y ellos se convierten en creyentes, creyeron en Él. O sea, dejaron de ser en una participación pasiva y ya se involucraron pretendiendo oír más de la información que Jesús traía. Recuerde que estos que estaban oyendo de Él era gente que algún conocimiento tenía del antiguo pacto, era gente que de alguna manera tenía algún grado de conocimiento o inclusive eran versados. Después que oyeron lo que Él dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, mi Padre me envió, ¿verdad? Ustedes, los que están aquí conmigo, de alguna manera no creen, pero deben de creer que yo vengo del Padre, tal que dice el verso 30 del capítulo 8 de Juan. Entonces creyeron en Él. Después de ese momento, no inmediatamente pasamos al verso 31 en la historia narrada aquí. Hubo un tiempo en la cual estos creyentes dieron muestras francas de tener en Jesús fincada su esperanza. Porque una cosa es tener fincada la esperanza en Jesús a manera personal, o sea, yo puedo tener por la luz del atrio, yo puedo por mi intelecto, yo puedo ver y entender los beneficios que me provocaría si yo me involucrara. Y esto me hace creer en lo que escucho, en lo que veo, en las formas de conducta con las cuales me relaciono en esta nueva vida. Entonces, el verso 31, estos mismos creyentes del 21 al 29 del capítulo 8 de Juan, estos mismos, en el verso 13, dice que en el verso 30 del capítulo 8 dice, entonces creyeron en Él. Verso 31 del capítulo 8. Entre el verso 30 y el 31 pasó algún tiempo. Miren pues, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, o sea, a los del verso 30. Recuerde que no fue una secuencia inmediata, hubo un espacio ahí en la cual estos creyentes fueron a vivir la vida y empezaron a ser luz y sal, o sea, ya daban manifestaciones francas que algo nuevo habían conocido, ya había manifestaciones francas que la nueva corriente de la cual participaban llenaba algunas aspiraciones de carácter emocional, de carácter sentimental, inclusive de carácter religioso y teológicamente ellos creían que Él tenía algo especial. Verso 31 del capítulo 8. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, aquellos creyentes que una vez fueron oyentes, ahora Jesús los va a levantar de nivel espiritual. O sea, los va a pasar a una dependencia de una manera más consciente de la Escritura. Mire cómo dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Mire qué interesante. Yo solo quiero dejarlo un ratito ahí. Vamos a ver, solo quiero ver unos versos que quiero compartirle. Lo que quiero es darle a usted elementos escriturales, que nos segunda de Juan, verso 9. Mire pues, en el verso, en segunda de Juan, en el verso 9 dice: todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y al Hijo. Hágame favor, póngame un poquito de atención porque estoy haciendo un movimiento de interrelacionar dos textos para, con toda modestia y con toda sencillez, con toda humildad, hacer un punto exegético importante aquí. Mire pues, Jesús les dijo,
ustedes, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, si ustedes permanecen en lo que yo digo, serán verdaderamente mis discípulos. El verso 2 de Juan, capítulo 1, verso 9 dice: todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, ese tiene al Padre y al Hijo. Yo quiero que esos versos usted los apunte y como parte de su acervo espiritual, usted los relacione. Jesús les dijo claro, miren, si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. ¿Ah? Entonces, pero el que se extravía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Mire a continuación lo que dice. Y entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esta libertad que está hablando aquí es la libertad de Romanos capítulo 8, verso 2. O sea, lo que Jesús les dijo ahí a esos creyentes era una programación de orden escritural para que ellos tuvieran fundamento en lo que a continuación vendría. Nunca se le olvide 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 9. Perdón, Segunda de Pedro capítulo 1, verso 9. No se le olvide Segunda de Juan capítulo 1, verso 9. Es que hay tantas cosas en mi cabeza, perdone. Segunda de Juan capítulo 1, verso 9. No se le olvide, porque este verso está bien vinculado con Juan 8:31. Si ustedes hacen lo que yo les digo y guardan mi palabra, entonces ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Pero ellos, como no tenían a Dios, estaban programados para extraviarse. Mire el riesgo de un creyente. Un creyente que es luz y sal, tiene que ser alguien que tiene que entender cuál es su condición espiritual. Porque todos los niveles de espiritualidad son sujetos a extraviarse. Pero el creyente corre más riesgos. Mire estos creyentes. Serán verdaderamente mis discípulos, los judíos que habían creído en él. Entonces les dijo, miren, van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Esta libertad que Jesús les hablaba es la libertad del capítulo 8 de Romanos, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra del pecado y de la muerte. De la ley del pecado y de la muerte. Mire qué libertad inmediata le estaba ofreciendo Jesús de Nazaret a los que habían creído en él. Y a todos los que creen en él, Jesús les dice, miren, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús los libra de la ley del pecado y de la muerte. O sea, conocer la verdad, estos son los inicios de conocer la verdad. Tenemos que entender que haber conocido a Cristo nos libra de la ley del pecado y de la muerte. O sea, haber conocido a Cristo Jesús, hay una ley espiritual de vida en Cristo. O sea, Cristo Jesús tiene una ley espiritual de vida que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Hay otro verso también, Santiago capítulo 2, veámoslo. Santiago capítulo 2 es el verso, creo que 12. Mire pues, hablad y juzgad como quienes han de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Sigamos leyendo. Y conocerán la verdad, regreso al 32 del capítulo 8 de Juan, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y mire la respuesta de estos creyentes que Jesús les ofreció, Él como camino, como verdad y como vida, les ofreció trascender, permítame decirlo así, a un grado inmediato superior que los iba a poner en un nivel de otra percepción de las cosas espirituales. Cuando Él les dijo, miren, si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, ustedes tienen que permanecer en la palabra que yo les hablo. Y si permanecen en la palabra que yo les hablo y se convierten en discípulos, entonces van a conocer la verdad.
Van a ginos con la verdad. O sea, van a ganar conocimiento, se van a dar cuenta, van a llegar a conocer, se van a posesionar de una verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Mire pues, mire los riesgos de alguien que oye y cree y que ya tiene alguna representación en su casa, en el ambiente laboral o en el ambiente familiar o en los ambientes donde se mueve. Tiene que ir fundamentando paulatinamente su estado espiritual. Le respondieron: nosotros somos linaje de Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dice, seréis libres. Jesús le respondió: de cierto les digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y a este verso quería yo llegar. Fíjense, hermanos, que hemos estado viendo aquellos famosos versos del capítulo 1, verso 1 de Apocalipsis. Hemos estado viendo los versos de Apocalipsis 1, versos 2 y 3. Juan dio testimonio, o sea, Juan manifestó, Juan evidenció, Juan replicó lo que Jesús decía, no solo de palabra, sino también con su conducta. Y esto le dio un nivel de siervo. Y como tenía un nivel de siervo y era en el ambiente un fiel representante de quién era Jesús, por su forma de hablar, por su conducta y por su definición, para poner cada cosa en su lugar, entonces a él se le reveló la palabra. A él se le reveló el futuro. A él se le dijo que vendría pronto. Era un doulos, era un esclavo. Era un esclavo. Desconocer la verdad quiere decir ser liberado de la esclavitud del pecado. Porque dice el verso 34, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Ah? Y dice, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda en casa para siempre. Entonces, lo que el Señor está haciendo es trascendiendo y pone un nivel superior. Oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo, hijo. ¿Ah? Pone otro nivel, o sea, quiere decir que un oyente está en el camino de poder llegar a ser hijo. Pero antes de ser hijo tiene que pasar por un creyente, por un discípulo, por un siervo, por un amigo, y el último es hijo. ¿Ah? Por eso dije, el esclavo no queda en casa para siempre, pero para el hijo se hizo la casa. Así que, si el hijo nos liberta por la palabra, entonces nosotros tendremos una libertad genuina. Hermanos, por asunto de tiempo no podemos seguir extendiéndonos, pero yo quiero que entendamos entonces que la palabra es interesantemente instructiva. Fíjense, hermanos, que yo le di a ustedes una foto de una menora. Y la menora tiene 7 brazos. Y cada brazo tiene 3, 6, 9 manzanas. ¿Ah? Y los tres primeros brazos tienen tal cantidad de manzanas que equivalen a los libros del antiguo pacto. O sea, si tomamos en cuenta los brazos, el primer brazo, el segundo brazo y el tercer brazo, con el brazo en medio que tiene 12 manzanitas, cuando vemos hacia atrás vemos 39 libros. Y las 12 manzanitas más las 27 del otro brazo nos da un total de 27 libros. Mire, lo vamos a explicar más despacio el domingo si Dios lo permite. Pero yo lo que quiero hacerle manifiesto es esto. Esto quiere decir que el Espíritu Santo es el poseedor de la palabra. El Espíritu Santo es el que enseña la palabra, el que instruye la palabra. El ministro puede hablar palabra, pero el Espíritu Santo es el que la va a enseñar, el que la va a dejar escrita, no en tablas de piedra, como dice en el capítulo 3 de 2 de Corintios, sino que escrita en el corazón de cada uno.
tiene 66 elementos. El candelabro que fue hecho a martillo. Recuerde que tomaban un martillo y empezaban a formar el candelabro. La palabra es martillo que quebranta la piedra. Yo pienso que la palabra muchas veces como que lastima un poquito, la palabra muchas veces como que nos hace sentir incómodos, pero tenemos que entender que Jeremías 23:29 dice claramente cuando está escrita que la palabra es como fuego, que la palabra es como martillo que quebranta la piedra. Esta dureza que está descrita en Jeremías, en Ezequiel 36:25, esta dureza de mi vida, la palabra es un martillo, la palabra es agua, la palabra es fuego, y va a ir paulatinamente acumulando sobre mí ascuas para ir derritiendo todo lo que es heno, hojarasca, todo lo que es madera, para que quede en mí únicamente lo que es de valor, el oro, la plata y las piedras preciosas que semejan a Cristo Jesús. Hermano, que Dios le bendiga en esta noche y esperamos el domingo concluir con este tema. Que el Señor en su misericordia lo llene de su presencia y crezcamos espiritualmente, sabiendo que la meta final es ser hijos. Y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Si usted ha recibido a Cristo, tiene usted la potestad, tiene usted el camino allanado, tiene usted el Espíritu Santo, solo tiene que poner su voluntad para que el Señor haga en usted la obra perfecta y lo lleve a la calidad de hijo, que siendo hijo permanece en casa, pero siendo siervo, pero siendo amigo, siendo siervo, siendo discípulo, siendo creyente y siendo oyente, tiene el riesgo de regresar a su condición de la cual fue sacado de muerte a vida. Que Dios le guarde y en su casa la visitación del Espíritu Santo abre el entendimiento. Amén. Amén. Nos vemos el domingo.